Saludos, chicos. En esta clase vamos a un poquito a terminar ese segundo capítulo de la química de la vida que lo habíamos empezado. Ya habíamos hablado de los distintos enlaces químicos, los covalentes, tanto los covalentes polares y los no polares, los iónicos y los puentes de hidrógeno. Hoy, pues lo que queremos hacer es hablar un poquito de la importancia biológica que tienen estos enlaces. Vamos a ver en qué moléculas los vamos a encontrar. Vamos a describir las propiedades de la molécula más importante en este planeta, que es la molécula del agua, y vamos a entender un poquito cómo las características de esa molécula han hecho que la vida en este planeta se dio como se ha dado. Y por último, vamos a describir las propiedades y los roles de algunos grupos funcionales. Y cuando hablamos de grupos funcionales, son átomos que siempre se dan como juntos. Y siempre que los encontramos, no importa cuán grande sea la molécula, siempre que encontramos esos átomos agrupados, tienen más o menos las mismas características, las mismas propiedades, se comportan de la misma manera. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar con la molécula del agua y por qué es importante, ¿verdad? El agua es la única molécula que se encuentra en los tres estados al mismo tiempo en el planeta Tierra. La encontramos como un sólido, que pues mayormente la conocemos como el hielo. eh, Donde más encontramos hielo ahora mismo en el planeta Tierra, pues van a ser en los polos, en esos cascos polares, ¿no? Que son mayormente agua sólida, ¿no? También la encontramos en su forma líquida, tanto en los océanos, mares, ríos, y en su forma gaseosa, como vapor de agua, que es uno de esos gases que se encuentra en la atmósfera en grandes cantidades, e incluso es uno de los gases que se conoce como un gas de invernadero o un gas de efecto de invernadero. Eh, el cambio de estado de uno de esos estados al otro, de gas a líquido o de líquido a gas, de sólido a líquido, etcétera, pues es lo que se conoce como los cambios de estado del agua, y son procesos que por lo general o necesitan energía para que pueda pasar de líquido a gas o liberan energía en el proceso. Por ejemplo, el calor de vaporización es toda esa energía que se necesita para básicamente hervir el agua, para hacer que el agua líquida pase de ese estado líquido a un estado gaseoso, que pues si lo viéramos a nivel molecular, vamos a ver que es que estamos un poquito separando esas moléculas, porque en el estado gaseoso esas moléculas están mucho más apartadas unas de otras que en el estado líquido. Tenemos también el calor de fusión, que es toda esa energía que hay que eh, pues, invertir o meterle al hielo para que pase de sólido a líquido. Y otra vez es un proceso de separar esas moléculas de agua. El agua, como les digo, por las características que tiene, porque es una molécula polar. Recuerden que polar quiere decir que tiene dos polos, tiene una carga parcial negativa en el oxígeno y cargas parciales positivas hacia el lado de los hidrógenos en esa molécula de agua. Eso hace pues que tenga carga, que sea polar, y esas características particular va a hacer que interaccione muy bien con cosas que sean cargadas o con cosas que también sean polares. So, entre las moléculas de agua se forman muchos puentes de hidrógeno y vamos a ver que esa característica, ¿no? Esa propiedad química que tiene, ¿no? Esa polaridad va a explicar muchas de las características del agua, que nosotros las experimentamos de forma práctica y a lo mejor no las entendemos en términos químicos y lo que está pasando detrás, pero sí las experimentamos, a veces sin darnos cuenta. Una muy importante es cómo el agua modera la temperatura, hace que los cambios de la temperatura sean mínimos, ¿verdad? Y la razón de esto es porque el agua tiene un alto calor específico. Eso del calor específico, ahí les puse la definición para que, ¿verdad? Lo puedan tener claro. Otra vez, calor, aquí estamos hablando de la cantidad de energía que le tengo que un poco inyectar al agua para yo poder calentar 1 gramo de agua, 1 grado de temperatura. Hacer que 1 gramo de agua suba en temperatura 1 grado. En el caso del agua, eso es lo que se requiere para hacer esto, es mucha, mucha, mucha energía. Eso hace que los cambios de temperatura en el agua o en lugares que están cerca del agua, pues tomen mucho tiempo en llevarse a cabo y que por lo general
se mantenga una temperatura bastante uniforme, que no cambie tanto a lo largo del día. Cuando usted mira la máxima y la mínima del día en las zonas costaneras versus en las zonas desérticas o en las zonas montañosas que están alejadas de cuerpo de agua, va a ver que hay una diferencia muy grande. En la costa, la temperatura se tiende a mantener más o menos del punto más alto de temperatura, desde la máxima a la mínima, quizás varía, no sé, 5 grados a lo mucho, ¿verdad? Eh, si nos movemos a zonas más desérticas, los cambios pueden ser de más de 10 grados, a veces son hasta 20 grados. Por esos lugares desérticos pueden ir de estar bien calientes durante el día a hacer mucho frío en la noche, simplemente porque no están esas moléculas de agua, esa humedad que ayuda a controlar esos cambios por otra vez, esa característica que tiene el agua de que tiene un alto calor específico. Igual, dentro del agua, los organismos marinos experimentan cambios muy leves de temperatura durante el día e incluso durante el año son bien paulatinos esos cambios. A diferencia de animales terrestres que tienen que lidiar con cambios mucho más fuertes. Lo que le decía, ¿no? Esto hace que la temperatura del agua cambie muy poco y que cambie lentamente durante el día y durante el año. Por eso, pues no sé cuántos de ustedes les gusta así ir mucho a la playa, pero si usted va a la playa durante el día, digamos mediodía, que está haciendo mucho calor afuera, usted se mete al agua y el agua está frita. Ahora, si usted vuelve al agua en la tarde-noche, usted va a sentir el agua calientita, aunque la temperatura fuera ambiental ya está fría. Es que esa agua en la tarde-noche está caliente porque ya ha agarrado toda esa energía, ese calor que fue acumulando durante todo el día, pero que al mediodía todavía no había ocurrido, no había ganado el suficiente calor como para que fuera cambiando esa temperatura del agua. Es un proceso lento por esas mismas características que tiene el agua. Lo que le decía de cómo experimentamos eso en la Tierra, pues mire, aquí tiene un mapa mostrando la temperatura promedio eh, en distintas regiones en la costa oeste de Estados Unidos, por esa zona donde está California, Los Ángeles, etcétera. Usted tiene Los Ángeles, que está bordeando, ¿verdad? La costa del Océano Pacífico, y un poco ese cuerpo de agua ayuda a moderar la temperatura. Usted ve que la temperatura promedio está alrededor de los 70. A medida que usted se va alejando de ese cuerpo de agua, que justo detrás de esa zona vamos a tener una cordillera de montaña, y detrás de esa cordillera vamos a tener el desierto. Usted ve que a medida que nos alejamos de ese cuerpo de agua, hay menos humedad y por ende las temperaturas son mucho más altas, ¿verdad? Y de seguro, si miramos la máxima y la mínima diaria, vamos a ver que son cambios bien abruptos, simplemente pues porque no tienen el agua moderando esas temperaturas. Eh, Otra de las cosas un poco interesantes del agua es que tiene esta característica que es bastante rara en otros líquidos, es que el agua en su forma sólida es menos densa. La mayoría de las sustancias, a medida que la temperatura baja, que se hace más frío, empiezan a hacerse cada vez más densas, más pesadas, hasta que cambian de fase y se convierten en un sólido. Y ese sólido, por lo general, es mucho más pesado que esa sustancia en su fase líquida. Eso es lo más común del mundo. Ahora, el agua no funciona así. Digamos que a medida que va aumentando que va bajando la temperatura, que se va haciendo más frío, sí se va haciendo más densa hasta que llega a la temperatura de 0 grados. En 0 grados hay un cambio completo, sí, cambia de fase, cambiamos de líquido a sólido, pero se vuelve el sólido, el agua en su estado sólido, el hielo, se vuelve menos denso que el agua. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí un poco tiene el arreglo, cómo están organizadas las moléculas de agua. Si las estamos viendo en su forma líquida, están como todas amontonadas ahí las moléculas de agua, obviamente sintiendo atracción el lado que es positivo, el lado de los hidrógenos, hacia el lado negativo de otras moléculas de agua, que es el lado del oxígeno, y pues van a estar teniendo esa conformación, pero están como todas como aglutinadas. Cuando
pasamos del estado líquido al estado sólido, se organizan, porque ocurre el proceso como que se cristaliza, se forma el cubito, ¿no? Y lo que hace es que se arreglan o se acomodan esas moléculas formando como esta red que simplemente por la forma que tiene el agua crea como unos espacios bastante grandes entre las moléculas. Esos espacios hacen que en ese estado el agua sea menos densa, perdón, menos pesada, más liviana. Y eso va a hacer que el hielo flote en el agua. Y todos nosotros hemos experimentado eso. Si usted se ha bebido un vaso de agua con hielo, va a ver que usted echa los cubitos de hielo, echa el agua y rápidamente usted ve que esos cubitos de hielo suben a la superficie. ¿Por qué estamos hablando de todo esto en una clase de biología? Bueno, porque el que el hielo flote ha permitido que la vida se dé como se ha dado en este planeta. Eh, en zonas templadas, en las latitudes más altas, eh, durante finales de otoño e invierno, vamos a alcanzar temperaturas que sobrepasan, ¿verdad? La temperatura de congelación, se van por debajo de cero. Y eso hace que parte del agua se congele, se vuelva sólida, a su fase sólida, y vaya a la superficie formando una capa de hielo, a veces una capa de hielo tan sólida que usted puede guiar por encima de ella, caminar encima de ella y no se rompe, ¿verdad? Pero por debajo de todo eso sigue habiendo vida, sigue habiendo agua de manera líquida. Incluso esa temperatura que está debajo de esa capa de hielo está a una temperatura un poquito más caliente, no caliente, un poquito más alta la temperatura, ¿no? De seguro está entre 3 4 grados, que sigue estando fría, pero como está líquida, permite que los organismos, peces, eh, mamíferos marinos, etcétera, puedan seguir llevando su vida como de costumbre. Si el agua reaccionara como cualquier otra sustancia que a medida que se va haciendo más frío, se hace más densa y llega a un punto en que se vuelve sólida y es mucho más pesada que su forma líquida, tendríamos lagos completos congelados y ahí no podría haber vida, por lo menos como nosotros la conocemos. Sí, cuando llegara la primavera y se descongele todo el lago, va a empezar a surgir, a llegar bacterias, a llegar, qué sé yo, hongos y algunos organismos, pero no se va a poder dar una vida tan compleja como se da en los océanos y en los lagos, porque pues al momento en que empieza otra vez otoño, invierno, se va a congelar todo y no va a poder vivir nada ahí. El hecho de que el hielo flote permite que la vida siga ocurriendo debajo del mar y debajo de los lagos como de costumbre. Allá, allá arriba nosotros lo que vemos es hielo, pero debajo la vida continúa. El agua, otra vez, por ser polar y tener ese lado parcialmente negativo y parcialmente positivo, interactúa muy bien con muchos tipos de moléculas diferentes. Eh, y se le llama un buen solvente. Vamos a hablar primero de qué es un solvente o qué nos referimos cuando hablamos de un solvente. Un solvente es un líquido que es capaz de rodear completamente las moléculas y separar los átomos o las moléculas entre sí, de manera que ese soluto que estamos añadiendo al solvente se disuelve por completo. Dejamos de ver el soluto como lo veíamos originalmente y al final terminamos viendo lo que llamamos una solución. Esto es lo que pasa cuando usted le echa azúcar al café o cuando le echa sal a una sopa, por decir algo, ¿no? O sal al agua. Usted empieza añadiendo cristalitos de azúcar o cristalitos de sal a este líquido y al principio usted los puede ver con claridad en el agua, pero a medida que usted va batiendo, empiezan a disolverse, usted los deja de ver y al final usted ve una solución homogénea, se ve todo igual, como si no tuviera nada ahí adentro. Ya eso es una solución, ya no va a ser solamente agua, ahora es agua azucarada o es agua salada, ¿no? Pero ya no podemos hacer la distinción entre sal y agua porque ese líquido, el agua, terminó disolviendo ese soluto, ya fuera azúcar, ya fuera sal.
Como les dije, el resultado de esa mezcla de añadir un soluto a un solvente, si el solvente logra disolver completamente el soluto, estamos hablando de una solución. Como les dije, el agua es un muy buen solvente. No decimos que es un solvente universal porque no lo va a poder disolver todo. Vamos a encontrar casos donde añadimos algo al agua y no se puede disolver. Y esto nos pasa a menudo cuando usted añade aceite al agua o está tratando de limpiar un sartén con grasa. Si usted solamente añade agua, usted ve que no mezclan, que el agua no puede disolver la grasa. Por eso es que decimos que es un buen solvente, pero no es un solvente universal, no lo puede disolver todo. Las moléculas que el agua sí puede disolver o los solutos que sí pueden disolver, se les conoce como moléculas que son hidrofílicas. Ese prefijo hidro siempre nos quiere decir agua, y fílicas, pues que sienten cierta afinidad. Todo lo que disuelve en agua decimos que es hidrofílico. Y las cosas hidrofílicas por lo general son iones, porque tienen cargas completas, o son también moléculas polares, porque esto va a ser fácil para el agua disolver, porque el agua también tiene cargas parciales. Y las moléculas de agua pueden ir con su lado negativo, con el lado de oxígeno, pegarse, ¿verdad?, al lado positivo del ion o de esa molécula polar y empezar a interactuar. Recuerden, cargas opuestas se van a sentir atraídas y las moléculas de agua pueden un poco rodear completamente estas otras moléculas que son hidrofílicas y de esa manera facilitar que se disuelvan y que se forme la solución. Aquí un poco para que, para que vea lo que está pasando cuando usted está comiendo algo que, digamos, que tiene granitos de sal, ¿no? Si usted está comiendo unas papas fritas, las cuales tienen pedacitos de sal o cristalitos de sal sobre las papas, al momento en que se entra en su cuerpo, dentro de su estómago, además de enzimas, es mayormente agua. Y usted tiene esos cristalitos o esos cubitos de sal que están entrando a ese estómago, que están hechos de iones, ¿no? Un ion de sodio y un ion de cloruro que se están manteniendo unidos por esa atracción de cargas opuestas. Pero recuerde que el agua también es polar, que también va a tener su lado positivo y su lado negativo. Son cargas parciales, pero igual pueden sentir esa atracción. Y lo que va a hacer cada una de esas moléculas de agua es como rodear, como usted ve aquí, rodear a los iones de sodio, que son positivos, rodearlo completamente con moléculas de agua, pero con su lado negativo hacia esa carga positiva. Y lo mismo va a estar pasando, pero un poco al inverso, con los iones de cloro. Los iones de cloro tienen cargas negativas, las moléculas de agua los rodean completo con su lado positivo, con los lados de los hidrógenos hacia esa carga negativa. Y al rodearlo, rompen los cristalitos y logran disolver esos iones, esa sal. Como le dije, el agua es un buen solvente, pero no es un solvente universal. Hay cosas que no va a poder disolver por las características químicas que tiene, ¿no? Las propiedades químicas. Hay moléculas que llamamos que son hidrofóbicas. Fíjense, fobia, como que no me gusta, le tengo miedo, ¿no? Por lo general, las moléculas que son hidrofóbicas son aquellas que son o muy grandes y el agua como que no puede rodearla, o son muy grandes y no tienen carga, son totalmente neutrales. Ese tipo de molécula, el agua no puede disolverla. Y esos son los que llamamos hidrofóbicas. Ahí están las que le dije, las grasas, los aceites. Pronto vamos a ver dentro de ese grupo de las grasas están los fosfolípidos, que van a ser importantes porque de eso están hechas las membranas de nuestras células. Y por el resto del semestre vamos a estar hablando de fosfolípidos. Pero pues sepa que el agua no lo va a poder disolver todo. Que hay cosas que por no tener carga y por ser muy grandes van a ser hidrofóbicas. Ahora, aquí le pongo un poco un ejemplo de la vida, de su vida diaria. Si las grasas son hidrofóbicas, ¿cómo es que usted logra limpiar un sartén, verdad? Digamos que usted se hizo un hamburger o frío un pollo y queda
el sartén todo lleno de grasa, usted lo tiene que lavar, pero ya usted sabe que con solamente echarle agua no va a hacer mucho, ¿verdad? Porque el agua no logra disolver esa grasa. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que normalmente hacemos? Pues necesitamos usar algún tipo de detergente, algún jabón, ¿verdad? ¿Qué hace el jabón que permite que podamos sacar esa grasa y que cuando enjuaguemos, añadamos otra vez agua al sartén, ahora sí logremos sacar la grasa del sartén? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que está pasando es que las moléculas del detergente son lo que se conocen como moléculas anfipáticas. Es como lo mejor de los dos mundos, y eso es lo que quiere decir anfi, ¿no? Que viven en los dos mundos, que tienen dos lados, ¿verdad? Estas moléculas van a tener un lado polar, un lado con carga y un lado no polar, un lado neutral sin carga. ¿Qué hace esto? Que cuando usted añade el jabón a su sartén, estas moléculas de detergente, por el lado no polar, digamos, por esa colita roja que le estoy mostrando aquí, que es no polar, se pueden enganchar y pueden empezar a disolver esa grasa. Ahora, esa molécula tiene un lado polar, una cabecita polar. Esa cabecita polar va a quedar, digamos, por fuera y no va a querer mezclarse con la grasa, porque la grasa es no polar. Y pues lo que sucede es que al momento en que usted vaya a enjuagar con agua, el agua se va a pegar a esa cabecita polar y va a llevarse un poquito arrastrado lo que está pegado a ese lado no polar, que es la grasa. Y un poquito pues nos permiten sacar la grasa que estaba pegada en ese sartén, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Para que lo pueda visualizar un poquito. Eh, Le dije, tenemos esas moléculas de detergente que son anfipáticas, que tienen una cabecita polar con carga y una colita que no tiene carga, que es no polar. Ellas solamente pueden, ¿verdad? Esas partes no cargadas, esas colitas no cargadas, no van a querer estar tocando el agua. So van a ir a donde sí van a querer estar disueltas en la grasa, en lo que es igual a ellas, no polar. Se van a pegar ahí. Ahora, las cabecitas polares van a querer estar tocando el agua. Esa parte sí es hidrofóbica. So, lo que van a formar es lo que se conoce como un micelo, que es básicamente una bolita donde hacia adentro tenemos las colitas con la grasa y hacia afuera tenemos las cabezas polares que sí están tocando el agua, que sí son hidrofílicas. Y al momento en que usted añada agua para enjuagar, todos esos micelos con la grasa se van. Y esa es la manera, básicamente, en la que usted termina lavando su sartén, ¿verdad? Les presento estas moléculas anfipáticas porque vamos a ver más de ellas, no directamente detergentes, pero sí vamos a ver otras moléculas que se comportan de la misma manera y que el hecho de que se comporten así ayuda a explicar, ¿verdad? Las ventajas que nos proporcionan a la vida. Ahora, vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto. So, el cloruro de magnesio es una sal formada por enlaces iónicos entre un ion de magnesio y un ion de cloro. Los átomos de magnesio tienen 2 electrones en su capa más externa, la tercera, y los átomos de cloro tienen 7 electrones en su capa más externa. ¿Cuántos electrones habría en la capa externa del ion de magnesio una vez este se forme? So, ya nos dijeron que magnesio cuenta con 2 electrones en su capa más externa. Y nos están diciendo que se convierte en un ion y se une a cloro para formar la sal que se conoce como cloruro de magnesio. La pregunta es, cuando se forme el ion de magnesio, ¿cuántos electrones va a terminar teniendo en su capa más, ¿verdad? Más externa? Aquí le puse para que visualizara un poquito el átomo de magnesio. Aquí está con todos sus electrones. 2 en su primera capa, 8 en la segunda. En la tercera solamente tiene 2. Podría tener hasta 8, ya usted sabe, pero tiene solamente 2. Cuando se convierta en un ion para estabilizarse, ¿cuántos electrones va a tener en su capa más externa? Las posibles soluciones son 1, 2, 4 o 8. Le pido que pause aquí un momentito y piense, ¿verdad? Y si quiere, saca un papel, escriba.
Una vez usted crea que tiene la solución, quite la pausa para que vea la contestación correcta, simplemente para que vea, ¿verdad?, si está entendiendo lo que está pasando. Ahora sí, para la solución. La solución correcta son 8, sería la D. ¿Por qué? Porque el átomo de magnesio, como le dije, tiene 2 electrones en su capa más externa. Para él, digamos, estabilizarse, necesita tener 8 en esa capa, ¿verdad? Pero para completar 8, le faltarían todavía 6 electrones. Él puede estabilizarse de esa manera, consiguiendo 6 electrones, o puede perder esos 2. Si pierde esos 2, igual se estabiliza, porque en su segunda capa, que sería en ese momento la capa más externa, tendría 8. ¿Qué es más fácil? ¿Ganar 6 o perder 2? En este caso, perder 2 es mucho más fácil. ¿Qué hace? Pierde 2 y entonces la capa más externa viene siendo la segunda capa, que ya tiene 8, que ya está estabilizada. Por eso, la respuesta a la pregunta sería la respuesta D, 8. ¿Ok? Nada, espero, ¿verdad?, que haya podido contestarla bien. Si no, pues ya sabe que hay que repasar un poquito eso que discutimos en la clase pasada. Entonces, siguiendo con el agua y la importancia que tiene y las propiedades que tiene. Ya habíamos hablado de este tipo de enlace químico que se conoce como puentes de hidrógeno, que se forma por atracciones a cargas opuestas, y pues se da cuando usted tiene, pues principalmente enlaces eh, enlaces covalentes polares, como lo que ocurre en la formación de las moléculas de agua. Usted, para hacer una molécula de agua, necesita un oxígeno y 2 hidrógenos, y los hidrógenos y el oxígeno comparten sus electrones, pero de manera inequitativa o inigual, ¿no? O desigual, perdón. Y pues lo que hace esto es que la molécula de agua sea una molécula polar y que tenga esas cargas parciales, y se va a sentir atraída a otras moléculas que tengan, pues, carga. Y entre moléculas de agua y otras moléculas que tengan carga se pueden formar esto que se conoce como los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y esos puentes de hidrógeno nos ayudan a entender muchas cosas que hemos vivido, ¿verdad?, de manera práctica. Las gotitas de agua, esa formación que nosotros llamamos gota de agua, se forma por esa atracción que sienten las moléculas de agua entre ellas, que como que no se quieren soltar porque están formando esos puentes de hidrógeno. Recuerde que los puentes de hidrógeno por sí solos son enlaces débiles, pero cuando usted tiene muchas moléculas de agua haciendo puentes de hidrógeno entre ellas, va a ser mucho más fuerte. Por eso usted puede ver las gotas de rocío a veces en la mañana en las hojas, que un poco están en contra de la fuerza de la gravedad y se mantienen uniditas. ¿Por qué? Esa fuerza de no querer separarse que le dan todos esos puentes de hidrógeno que están haciendo entre ellas las moléculas de agua. Y esto se conoce como cohesión, esa tendencia de las moléculas de agua a querer mantenerse unidas. Esto también resulta, y otra vez le dije, hemos visto mucho esto en la práctica. Esto es lo que crea que a veces vemos el agua y vemos como si tuviera una capa, como si tuviera una superficie que hay que romper para poder entrar al agua. Y de esa tensión superficial, que es como se conoce, se pueden aprovechar algunos organismos, algunos insectos que tienen la capacidad de un poco de caminar sobre el agua, porque distribuyen bien su peso, y su peso de esa manera no es lo suficiente como para romper esa capa que se forma de agua, que son, otra vez, moléculas de agua que no se quieren separar, ¿verdad? Y para uno separarlas tiene que ejercer suficiente fuerza. Usted no tiene que ser un insecto pequeñito para poder tener, ¿verdad?, un contacto directo con esta tensión superficial o con esta capa que forma sobre la superficie del agua. Si usted alguna vez se ha tirado a una piscina como totalmente extendido, usted ha chocado y suena, ¿no? Ese golpe que
su cuerpo da contra el agua. Usted está rompiendo esa superficie del agua en todos lados a la vez, ¿verdad? Con todo su cuerpo. Y eso, usted sabe que le da como un cantazo bastante fuerte. Versus si usted se tirara de clavado, ¿verdad? Que usted ve que los clavadistas colocan sus manos creando como un punto fijo con sus manos donde van a romper el agua, van a romper la superficie del agua. Y al romperla en ese punto, poner todo el peso del cuerpo sobre un solo punto, eso rompe con facilidad y no recibe el cantazo que recibe, ¿verdad? Cuando usted se tira así, flat sobre el agua. Otra vez, todo esto, la explicación, que el agua es una molécula polar y que se sienten atraídas las moléculas entre ellas y que hay que ejercer suficiente fuerza como para romper esos puentes. No solamente va a ser que las moléculas de agua se sienten atraídas entre ellas, sino que se sienten atraídas a cualquier otra sustancia química que también tenga carga. So, hablamos de adhesión cuando estamos hablando de atracción de moléculas de agua a otro tipo de sustancia que también sea polar o parcialmente cargada. Aquí tiene un poquito el diagrama que está mostrando la diferencia entre adhesión y cohesión. Cohesión es cuando es una atracción por puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Adhesión es cuando es una atracción, también puentes de hidrógeno, pero es entre agua y cualquier otra cosa que tenga carga. Esta interacción entre cohesión y adhesión nos permite que la vida se haya dado en este planeta como se ha dado. Por ejemplo, usted ha experimentado este fenómeno de cohesión y adhesión. Si usted alguna vez tiene un pantalón largo, digamos un mahón largo, y yendo de un salón a otro, de una oficina a otra, de su carro al salón, pisó un bache y el ruedo de su pantalón se mojó. Y cuando usted llegó al salón, simplemente era el ruedo del pantalón lo que estaba mojado, pasa 1 hora o 1 hora y 20 de lo que usted está en su clase, y cuando usted mira su pantalón, ya el agua viene subiendo casi por la rodilla, por la pantorrilla, ¿no? ¿Por qué? Porque está ocurriendo ese fenómeno de cohesión-adhesión. El agua o las moléculas de agua se están sintiendo atraídas por las fibras de su pantalón y van a empezar a ir atrayéndose, ¿no? Moviéndose hacia esas fibras. Además, se están sintiendo atraídas entre ellas esas moléculas de agua. Una gotita de agua no se mueve sola, va jalando el resto de las moléculas de agua por esa cohesión, esa tendencia a mantenerse juntitas. Y así poco a poco van subiendo esas moléculas de agua por su pantalón. Eso es lo que se conoce como capilaridad. Es el movimiento de agua por espacios angostos en contra de la gravedad. Hay una fuerza de gravedad que está jalando en la dirección contraria, pero entre esa cohesión y adhesión logran ser lo suficientemente fuertes para contrarrestar eso y seguir subiendo por su pantalón. O, en casos mucho más importantes para la vida, como sube el agua de las raíces de los árboles hasta todas las hojas, no importa cuán alta sea esa copa de los árboles. Y si ya de por sí es sorprendente que agua desde las raíces más profundas lleguen a la hoja más alta de una ceiba, imagínense en los árboles más altos del planeta, que son las secuoyas, que están en esa zona allá de California, que pueden alcanzar cientos de pies de altura. Y como quiera, está ocurriendo ese proceso de cohesión y adhesión. Cohesión entre las moléculas del agua y adhesión entre esas moléculas del agua y los canales del sistema vascular de las plantas, de manera que pueda subir esa agua como las venitas de las plantas, que se llama el xilema, y va subiendo y transportando esa agua otra vez en contra de la gravedad, pero para que llegue a todas esas hojas en la copa de esos árboles. Lo último que vamos a hablar aquí es lo que tiene que ver con ácidos y bases. En el laboratorio de seguro van a ser distintos laboratorios donde pues, exploran esto de la acidez y cómo afecta cuando hablemos de moléculas orgánicas. Algunas moléculas dejan de funcionar si están en ambientes muy acídicos o muy alcalinos, que sería cuando son muy bases.
Y usted va a ver eso un poquito más en la práctica, pero para que sepa a qué nos referimos cuando algo es ácido o cuando algo es base, pues tiene que ver con su pH. Y el pH es como la concentración de iones de hidrógeno. So, iones de hidrógeno es un hidrógeno, un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón y pues queda el ion de hidrógeno. Y un ion de hidróxido es cuando usted tiene un OH que ganó un electrón, ¿verdad? Si hablamos de un ácido es una sustancia que libera grandes cantidades de iones de hidrógeno, ¿verdad? Y una sustancia base, pues, libera OH o captura, es capaz de capturar y un poco balancear sustancias ácidas por esa razón, porque captura esos iones de hidrógeno. ¿Cómo sabemos si una sustancia es ácida o alcalina o base? Pues medimos su pH. Y estoy segura que en el laboratorio usted va a jugar con los medidores de pH, con las cintas medidoras de pH. Pero lo que se está midiendo es básicamente y aquí importante, el negativo logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Lo importante va a ser la concentración. Entre mayor sea esa concentración, más grande es este número, pero negativo. Y aquí es importante saber el negativo. Vamos a ver que los valores más bajitos en esa escala de pH son los de las sustancias ácidas. Si este número es bajito, va a tener los números negativos más bajos, por ende los más altos. Por eso el negativo hace que todo se vire al revés. Los pH más altos van a ser de las sustancias bases o las sustancias alcalinas. Decimos que una sustancia es neutral cuando tiene un pH de 7, está balanceado los hidrógenos, los iones de hidrógeno y los hidróxidos. ¿Qué es pH 7? El agua pura, sin nada, es pH 7. Y casi todos los organismos vivos, como que su pH óptimo es 7 o cercano a 7, ¿verdad? No moviéndonos mucho hacia ácidos o hacia bases. Aquí para que tenga una escala un poquito práctica de cuando piensen ácidos, en qué debe estar pensando y cuando piensen bases, qué debe estar pensando. Bueno, recuerde, neutral, agua. Eso va a estar en el 7. Si nos movemos más abajo de 7, ahí va a estar todo lo que es ácido. La leche es un poco ácida, estamos ya en 6. El café es ácido, por eso si usted padece de acidez, le dicen no beba mucho café, no tomen salsa de tomate ¿verdad? Pasta con mucha salsa de tomate porque es ácida. El vinagre, el jugo de limón y el de todos los cítricos, la china, la toronja, la piña, todo eso es ácido. Y un poco usted lo nota, ¿verdad? Si usted le gusta comer piña, usted sabe que come piña y después como que no todo le sabe igual. La lengua como que pasa por un periodo que tiene que ajustarse otra vez porque es que es bastante ácida. Cosas muy, muy ácidas. Los jugos gástricos, lo que usted tiene en el estómago, es muy ácido con razón, porque es para ayudar a digerir el alimento, ¿no? Y pues los ácidos de batería, etcétera, ya eso está súper, súper ácido. Por lo general, organismos vivos, va a ser raro que los encuentre menores de pH menores de 2, ¿verdad? Hay sí sus excepciones. Los arqueas, usted los encuentra a veces en lugares así de ácidos, pero por lo general es raro encontrar mucha diversidad de organismos vivos en pH menores de 2, por la acidez que implica. Y pues en los suelos, porque a esos pH tan bajitos se empieza a solubilizar el aluminio. El aluminio es un metal que es dañino si es soluble ¿verdad? Dentro de las células de los organismos. Es letal. Por eso es que pH menor de 2 ya es bien peligroso para la vida. Digo, para la vida en general, porque usted ya sabe que en su estómago, sí, en esa cavidad estomacal se están llevando a cabo reacciones que necesitan ese pH, pero ya usted va a ver cuando le hablen del sistema digestivo que una vez sale del estómago y entra al intestino,
se añaden bases para contrarrestar ese ácido y ya en el intestino todo es mucho más alcalino. Si nos movemos a pH mayores de 7, vamos a ver que es todo lo que es alcalino o base. So, la sangre es un poco alcalina y baking soda, las tabletas que usted usa para el Tums y todo eso para lidiar un poco con la acidez estomacal, pues usted está un poquito contrarrestando toda esa acidez, porque cuando usted sufre de eso que llamamos acidez es porque se está pasando de ácido lo que está ocurriendo en su estómago y un poco le sube por el esófago, etcétera, y usted siente que eso como que le quema, ¿verdad? Y una manera de lidiar con eso es balancearlo, ¿no? Recuerde que las sustancias que son bases pueden capturar esos iones de hidrógeno. So, esta es la manera de hacerlo, añadiendo pues algo que sea base y ayude a un poco balancear esa alta acidez que encontramos en el estómago. Muchos de los detergentes son bastante alcalinos. El cloro, con lo que usted limpia las ventanas, ¿no? Que tiene amonio, el Windex, etcétera, bastante base. Entonces, antes de pasar a lo último que vamos a hablar de este capítulo, quería reposar un poquito de lo que hemos hablado de la molécula de agua, ¿verdad? Si usted ve la molécula de agua, que aquí está un poquito un dibujito, recuerde, molécula de agua es un oxígeno, dos hidrógenos, y pues la pregunta es qué tipo de enlaces forman esta molécula. ¿Cómo se forma esta molécula, la molécula de agua? Aquí lo que estamos viendo fue la formación por enlaces covalentes polares. Un enlace covalente polar entre este hidrógeno y este oxígeno y otro enlace covalente polar entre este otro hidrógeno y este oxígeno. Covalente es polar porque sabemos que oxígeno jala con más fuerza esos electrones hacia él y termina con una carga parcialmente negativa versus que los hidrógenos acaban con una carga parcialmente positiva. Los enlaces que forman la molécula de agua son enlaces covalentes. Los que se forman entre moléculas de agua son puentes de hidrógeno, para que no haya esa duda, ¿verdad? O esa confusión, ¿verdad? La segunda pregunta es ¿por qué el oxígeno tiene una carga parcial negativa? Bueno, porque jala más los electrones en ese compartir de electrones, que es un enlace covalente, él los jala más ¿verdad? Hacia su núcleo, haciendo que pasen más tiempo esos electrones que tienen una carga negativa hacia su lado y por eso pues tiene esa carga parcial negativa. Si lo vemos, ¿verdad? Dibujado, jala más los electrones hacia él, termina con una carga parcialmente negativa y los hidrógenos terminan con una carga parcial positiva. Ahora, hablando de moléculas en general, ya alejándonos un poquito del agua, vamos a hablar de otras moléculas súper importantes que van a ser los que llamamos compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son moléculas que la característica principal es que están hechas de carbono. So, vamos a ver que tienen un esqueleto de carbono. Usualmente vamos a ver que ese carbono está unido a oxígenos y a hidrógenos principalmente, pero lo más importante para decir que algo es orgánico es que tiene mucho carbono, ¿verdad? Y que el esqueleto principal es de carbono. Estas moléculas tienden a ser mucho más complejas, pueden ser mucho más grandes si las comparamos con compuestos inorgánicos que tienden a ser moléculas pequeñas, y son las moléculas de las que están hechas los organismos vivos. Todo lo que está vivo en este planeta está hecho de moléculas orgánicas, está hecho de carbono principalmente. Los compuestos inorgánicos, como la molécula del agua, que es importantísima para la vida, pero es un compuesto inorgánico, ¿verdad? No tiene carbono, son moléculas pequeñas, tienden a ser moléculas bastante simples. Si ves, agua, 3 átomos, that's it. Ahora, de aquí en adelante, cuando hablemos de moléculas orgánicas, vamos a hablar, y el próximo capítulo que vamos a ver son las macromoléculas. Macro porque son grandes. Son todas esas moléculas orgánicas porque otra vez, parte de que estén hechas de carbono, como el carbono puede hacer hasta 4 enlaces, permite que esas moléculas sean mucho más grandes, mucho más complejas. Y pues aquí un poquito explicando por qué es importante el carbono y por qué crea estas moléculas tan complejas y tan importantes para la vida, pues es porque es un átomo súper versátil, ¿verdad? Como en su último
orbital tiene 4 carbonos, tiene 4 electrones, eso quiere decir que puede hacer hasta 4 enlaces covalentes para poder estabilizarse, para poder completar la regla del octeto, ¿no? Para que en ese último orbital pueda tener sus 8 electrones. Eso quiere decir que pues, puedo tener moléculas como metano, que es un carbono haciendo enlaces covalentes no polares con 4 moléculas 4 átomos de hidrógeno. Puede hacer enlaces dobles, triples y sencillos. En el caso de metano, todos son enlaces sencillos porque pues, lo que se está haciendo es compartiendo un electrón cada uno. En el caso de dióxido de carbono, ese gas que exhalamos es un carbono con 2 oxígenos y ese carbono está haciendo enlaces dobles con cada uno de esos oxígenos. De igual manera, logra completar su octeto en ese último orbital. Y el último ejemplo, donde hidrógeno de cianuro, tengo un carbono haciendo un enlace triple con nitrógeno y un enlace sencillo con hidrógeno. De igual manera logra completar su octeto, pero pues esta capacidad de hacer hasta 4 enlaces es lo que hace que sea tan versátil, que pueda hacer moléculas tan complejas como las que vamos a ver próximamente. Lo otro es que esas moléculas, ¿verdad? Como vimos anteriormente, además de que puede hacer enlaces simples, dobles, triples, pues por un lado puede estar haciendo un enlace de un tipo y por el otro lado, como pasa en hidrógeno de cianuro, puede estar haciendo de otro tipo. So, puedo tener moléculas que sean como las que vimos anteriormente, anfipáticas, ¿verdad? Aquí tenemos esta molécula que de este lado, el lado izquierdo en su pantalla, va a ser no polar, ¿verdad? Porque es carbono con hidrógenos, ahí nada está jalando los electrones más hacia su lado. So, este lado de la molécula es no polar, pero el otro lado de la molécula, el lado derecho, sí es polar. So, estamos creando una molécula anfipática simplemente por esas características del carbono. Le había mencionado que íbamos a hablar, uno de los objetivos de esta clase era hablar de grupos funcionales. Pues ahora se los voy a presentar y los vamos a ir viendo poco a poco en la próxima clase. Pero para que sepa que es un grupo funcional, son átomos que ocurren comúnmente en moléculas orgánicas. Son como, piense, como gangas de átomos que siempre quieren estar juntos y que se organizan de la misma manera, aunque estén en moléculas diferentes. Y al organizarse de la misma manera, pues van a contar con unas propiedades químicas que eso es lo que le dan su funcionalidad. Hace que siempre respondan de la misma manera, no importa que la estemos viendo en distintas moléculas. Son grupos que se van a enlazar a ese esqueleto de carbono para hacer esas moléculas orgánicas mucho más complejas. Y pues cada tipo de grupo funcional que vamos a estar viendo pues tiene sus propiedades específicas. Y esas propiedades van a persistir, como le dije, cada vez que las veamos, no importa en qué molécula la estemos viendo. Aquí les puse esta tablita que aparece en el libro mostrando algunos de esos grupos funcionales o algunos de los más importantes. En la primera columna les presenta como el nombre que se le da a ese grupo funcional, el grupo hidroxilo, metilo, carbonilo, carboxilo, amino, fosfato, sulfidrilo, está también el sulfato. En la segunda columna le está mostrando la estructura que tiene ese grupo. Va a ver que, por ejemplo, si vemos el caso del grupo que es el hidroxilo, usted tiene un oxígeno enlazado a un hidrógeno y por el otro lado está enlazado a una R. Esa R lo que quiere decir es el resto de la molécula orgánica. El grupo funcional que estamos viendo es ese OH. Eso es un grupo de hidroxilo, que como es un oxígeno pegado a un hidrógeno, sabemos que es un enlace covalente y que oxígeno no comparte bien, eso es un enlace covalente polar. So, ya sabemos que si encontramos un OH en alguna molécula, eso es polar, por ende va a ser hidrofílica, va a responder bien en agua, va a mezclar con agua bien, ¿ok? Tenemos el metilo. El metilo, usted va a ver, la R recuerde que representa el resto de la molécula, que puede ser larguísima, puede ser corta, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa el grupo funcional, que es lo que aparece al otro lado, que es este carbono con 3 hidrógenos. El carbono comparte bien, so por ende, esto es un grupo no polar.
Se llama metilo porque si le añadiéramos otra H sería un metano. Pues si le falta uno es un metilo. Es un grupo no polar, eso quiere decir que esto no va a mezclar bien con agua. Es un grupo hidrofóbico. Tenemos el carbonilo, el carboxilo, y usted puede ir ya viendo, ¿verdad? Dependiendo de quién estamos hablando, cómo va a ir reaccionando con agua. Y eso va a ser una de esas características bien importantes en la vida porque el planeta es mayormente agua, nuestras células son mayormente agua, nuestro cuerpo es mayormente agua. So, estas moléculas orgánicas van a estar constantemente interactuando con agua y esto nos va a permitir saber cómo van a reaccionar. Yo creo que casi todas las demás van a ser polares, porque si tenemos nitrógeno envuelto, nitrógeno un poco reacciona igual que oxígeno. Siempre que tengamos nitrógeno, usted va a ver que es un grupo amino. Los aminos, siempre que vea esa palabra amino, le va a hablar de que hay un nitrógeno envuelto. Ese prefijo denota un nitrógeno. Fosfato, porque hay un átomo de fósforo, y usualmente si es ato, es porque hay unos OH ahí envueltos. Sulfidrilo, tengo un átomo de azufre. Si fuera sulfato, sería azufre y grupo OH. Pero todos estos grupos son polares. El único grupo funcional aquí no polar va a ser ese metilo. ¿Okay? Y pues le estoy haciendo hincapié en eso porque va a ser bien importante cómo reaccionan con agua. Y lo vamos a ir viendo, créame, el resto del semestre. Entonces, hasta aquí dejamos este capítulo que era la química de la vida. El próximo capítulo que va a aparecerle, el enlace, es para el de las macromoléculas o las moléculas orgánicas, que es lo próximo que vamos a estar hablando y vamos a estar viendo mucho más de esos grupos funcionales. Cualquier duda, recuerda, me puede escribir por el email y yo pues con gusto le contesto.